Cuidar en lo rural no es solo una tarea silenciosa, es un acto político, vital y colectivo. En este episodio de Diálogos de Ciudad exploramos cómo envejece el campo, quiénes sostienen la vida en los corregimientos de Cali y por qué necesitamos repensar el cuidado como un derecho, no como una carga que solo llevan las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos de Ciudad del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y la Fundación WWE. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que además les va a encantar, que son los cuidados en la ruralidad. ¿Qué implica cuidar desde la ruralidad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es cuidar en territorios que están marcados por la precariedad, por la vulnerabilidad, por el envejecimiento, pero además con unos desafíos particulares? Para esto tenemos dos invitadas súper especiales, súper expertas en el tema. Primero tenemos a Teodora Hurtado, profesora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Guanajuato en México, pero además amiga del observatorio. Teodora, estamos súper contentas de tenerte hoy aquí. Ok, gracias Nata. Y estoy también muy contenta de poderles apoyar en este podcast. Muchas gracias. Y además tenemos a Estefanía Lozano, a la que le voy a decir Tefa de cariño, porque la queremos muchísimo, es investigadora del observatorio. Tefa viene trabajando desde hace muchísimos años estos asuntos de cuidado, pero además es súper cercana a las organizaciones de cuidado comunitario en la ruralidad caleña, las ha venido conociendo, además porque vamos a estar hablando de un proyecto súper importante que tiene el observatorio con Oxfam y con la alcaldía de Cali. Bienvenida, Tefa, un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo para comentarles lo que hemos encontrado en el proyecto. Muchas gracias, Tefa. Bueno, yo creo que vamos a empezar un poco con pues comprender qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de los cuidados en la ruralidad? ¿Qué implica esto? Entonces, para esto yo quisiera preguntarte, Teo, ¿qué tú, desde tu experiencia académica, pero también política, Sí. qué significa cuidar desde los territorios rurales? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ven representadas particularmente las mujeres, pero en general las personas que cuidan desde la ruralidad? Ok, Nata, como tú lo presentas, yo creo que es importante hablar desde qué entendemos por cuidado. Entonces podemos tener distintas definiciones. Una más académica habla de que el cuidado como conjunto de actividades desarrolladas para el sostenimiento de la vida humana y no humana. Otros dirán que cuidado es aquella actividad invisible que sostiene los trabajos visibles. Y otro, como Federici, dirá que eso que llaman amor es trabajo de cuidado no remunerado. Entonces había que ver cómo definimos el tema de cuidado desde los distintos contextos, y lo que tú dices cuando ya lo aterrizamos a experiencias más específicas, particulares, como la ruralidad, allí entran otros elementos como cómo se intercepta la idea de cuidado con la idea de rural, con la idea de género, con la idea de mujeres, con estos otros elementos, porque generalmente quienes desarrollamos la función de cuidar de manera fundamental somos mujeres. Entonces también hay que entender el cuidado como una cuestión esencializada, como que si las mujeres tuviéramos ese deber, esa cualidad, esa bondad de cuidar, y que no necesitáramos ser cuidadas, o no se necesitara también que nos tuvieran en consideración. Y cuando hablamos de la ruralidad ha sido muy invisibilizada, porque parece que el centro del eje del tema de los cuidados es el contexto urbano. En los territorios urbanos tenemos muchos elementos que nos dicen que hay un proceso de desde dónde se cuida la población, desde dónde se cuida la gente. Entonces están los hospitales, los centros de salud, están los bomberos, están los mercados, está el transporte, están los espacios de trabajo, y todos esos elementos son fundamentales, no solo para cuidar, sino para el autocuidado. Y esto me lleva a también hablar cómo el derecho al cuidado se ha ido promoviendo como un elemento fundamental, pero y el derecho a ser cuidado y el derecho a autocuidado, ¿dónde está quedando? Entonces, como que también ver esos elementos que son fundamentales, y no solamente hablar de cuidado, sino también hablar de autocuidado y hablar de otro concepto que puede ser el descuido, la ausencia o la no presencia de factores
capacitantes, no solo para que en las áreas rurales las personas puedan tener la posibilidad de cuidarse o de cuidar a otros, sino que también las personas se sientan cuidadas y puedan poderse brindar a sí mismas los procesos de cuidado. Está súper, como toda esta reflexión alrededor de qué implica cuidar, también qué implica descuidar, ¿no? Hay una línea como súper difusa y no tan descriptiva de qué es eso de cuidar, ¿no? Yo creo que una reflexión muy importante de este espacio, pues es que falta tanto por reconocer sobre qué es cuidar, sobre no es trabajo, se debería, no se debería pagar, o sea, hay como todos unos elementos en los que nos tenemos que poner de acuerdo para que la organización social de cuidados no implique que haya unas profundas desigualdades o que esas desigualdades que ya existen se sigan profundizando, ¿no? Entonces, Estefa, quisiera preguntarte, en este proyecto, bueno, ¿cómo llegamos al observatorio a este proyecto? ¿De qué se trata? Y luego, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes pues, asociados a los asuntos de los cuidados en la ruralidad? Bueno, el proyecto del cual vengo a hablarles hoy se llama Tejiendo Cuidados con la Ruralidad Caleña. Se hace gracias al apoyo de la organización Oxfam y en alianza con la Subsecretaría de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali. Y la idea o el propósito que tenemos es reconocer qué está pasando en términos de cuidado en las zonas rurales de Cali, es decir, en los corregimientos de la ciudad de Cali. Un poco como reconocer quiénes cuidan, cómo lo están haciendo, en qué condiciones, qué necesitan para cuidar mejor. Y en este proceso identificar, hemos hecho una identificación de la demanda de cuidado a través de una encuesta. Hicimos 491 encuestas de hogares para identificar esas demandas de cuidado y también un poco el reconocimiento de la oferta que quienes están ofreciendo el cuidado en las zonas rurales a través de grupos focales, entrevistas. Y bueno, en este proceso, pues, ¿qué hemos encontrado? Sobre todo, al menos, voy a mencionarles aquí los hallazgos más relevantes. Bueno, para empezar, y este es uno que me sorprendió mucho, estamos encontrando que en las zonas rurales los hogares son cada vez más pequeños y están compuestos de personas cada vez más mayores. Y esto fue un poco, pues me sorprendió porque iba un poco en contravía de lo que había encontrado en la literatura, como esta idea de que en las zonas rurales las familias son extensas, se tienen más hijos. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos al menos en la encuesta que hicimos? En cuanto a la composición familiar, los hogares más comunes son aquellos que tienen 2 integrantes, que es un 24%. Y los hogares unipersonales, en los cuales pues vive solo una persona, son el 14% en las zonas rurales, me estoy refiriendo aquí. Y sobre todo están compuestos estos hogares unipersonales de hombres. Esto por un lado, como los hogares cada vez más atomizados, más pequeños, y por el otro, las dinámicas de envejecimiento también en lo rural. Y muy como en paralelo a lo que está pasando en la ciudad de Cali. Entonces, por ejemplo, para darles como algunas cifras para dimensionar cómo está avanzando el tema del envejecimiento en lo rural. Encontramos que personas, por ejemplo, el 13% de las personas encuestadas son mayores de 64 años. Y, por ejemplo, personas que tengan entre 55 y 64 años, otro 13%. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, a la población más joven de 0 a 5 años, es un 6%. Entonces, ahí vemos como un poco esta pirámide poblacional se empieza a engrosar en las edades más avanzadas y pues eso trae una serie de desafíos y el pensar, bueno, ¿cómo vamos a entender el envejecimiento? ¿Cómo lo vamos a resignificar? Entonces, pues hemos encontrado también que estas dinámicas que les acabo de mencionar, hogares más pequeños con personas mayores, responde también a procesos migratorios. Entonces, las personas jóvenes están migrando hacia las ciudades, Cali y otras ciudades del país, en búsqueda de trabajo. Y por otro lado, digamos que desde la ciudad se ve el campo como este espacio de retiro. Entonces, personas adultos mayores terminan su etapa productiva y un poco como esta idea después de la jubilación es buscar como lo rural, ir hacia lo rural. Y ante estas dinámicas de envejecimiento en las zonas rurales, que hemos notado que emerge con mucha fuerza los grupos de adulto mayor
para brindar red de apoyo, red Sí. familiar que de pronto carecen estas personas que viven solas, muy solas y adultas mayores en la zona rural. Lo que tú dices, están tejiendo comunidad. Exacto. Entonces, cuando llegamos a hacer trabajo de campo y en la búsqueda de pues, la población como para trabajar, encontramos que es súper común y frecuente la figura del grupo de adulto mayor, en los cuales no solo se brinda ese apoyo emocional, un poco como de contención emocional frente a personas que están lidiando con traumas del conflicto armado. Hay, por ejemplo, en el corregimiento Golondrinas, muchas personas desplazadas a raíz del conflicto armado, lidiando, por ejemplo, temas emocionales como lo es la carga del cuidado, el síndrome del cuidador. Entonces, estos grupos de adulto mayor se vuelven como una red de apoyo para el cuidado emocional, pero también material. Entonces, por ejemplo, entre ellos identifican quienes tienen ciertas dificultades económicas, hacen recolectas, llevan a cabo formas de cooperativas de apoyo. Entonces eso nos parece muy importante, también cambia un poco estas visiones y paradigmas que tenemos sobre ser adulto mayor, envejecer, el rol, por ejemplo, que tienen los adultos mayores en nuestras sociedades. Hemos encontrado, por ejemplo, que son estas figuras de las personas adultas mayores quienes están proveyendo principalmente el cuidado en sus hogares, son quienes se levantan a las 4 de la mañana a despachar a sus hijos que se van a trabajar, el almuerzo, el desayuno, quienes llevan y recogen los nietos del colegio, pero además quienes están haciendo el trabajo comunitario. Entonces siento que esto ha sido uno de los hallazgos más importantes del proyecto, como de cómo posicionamos y repensamos el envejecimiento, pues en cara como a todos los desafíos que tenemos. Pensando un poco, Teo, en este hallazgo que es bien relevante y sobre todo pensando que hay una discusión súper importante en este momento en el país y en el mundo sobre ciertas cosas. Primero, el envejecimiento como una forma como negativa de ver la vida, ¿no? Como que fuera algo realmente muy malo. Y sí, una idea de lo viejo como algo malo, como ¿no? decadencia. Exacto, como que esto no es algo no deseable, pero además de eso, como una idea también de culpabilización de las mujeres, porque ya no están teniendo como estos hogares enormes, no, sobre todo pues lo que se ve es que se culpabiliza particularmente a las mujeres, pero un mundo comunitario siendo sostenido, entonces por estas personas envejecidas, pero sobre todo por estas mujeres envejecidas, pues políticamente esto qué implica en esta discusión sobre los cuidados y también cómo resignificamos eso. Bueno, yo me iría por hablar de las 5 R's del cuidado para poder llegar al aspecto político. Y la R es reconocer, redistribuir, remunerar, regular, que no está, pero debería de estar porque el Estado debe regular estos procesos. Y bueno, ahorita se me van las otras 2 R's, pero ya me acordaré. Pero el tema es representar, por ejemplo, representar y reducir. Y entonces me parece fundamental en ese sentido. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se les reduce la carga de cuidados, independientemente de su edad, se les incrementa. Porque a las mujeres adultas mayores siguen cuidando en sus hogares y además tienen que seguirse cuidando a sí mismas porque están en un proceso de envejecimiento, las familias se han reducido, pero entonces las posibilidades de ser cuidadas se ven también afectadas por estos elementos. Pero entonces en ese proceso de redistribuir, ¿y dónde está el Estado? Para lograr que ese proceso de redistribución se dé de manera más eficiente y cómo está regulando el tema del cuidado. Entonces tenemos en Colombia que sí se han venido adelantando acciones en términos de las políticas nacionales y la creación de sistemas nacionales de cuidado y sistemas territoriales de cuidado, hablando de la pregunta anterior, pero vemos que también, por ejemplo, en la Política Nacional de Cuidado con el tema del COMPES, que se acabó de aprobar el 14 de febrero, hay opciones allí, pero se centra en los territorios y en los territorios comunitarios. Se centra también en el trabajo que desempeñan personas adultas mayores, comunidades etnizadas,
personas en el campo, y entonces pareciera que la mayor carga para entender y generar este cuidado del planeta, cuidado de la vida, tiene que seguir recayendo sobre los individuos, y el papel del Estado es como más allí de regular, de favorecer ciertos elementos, pero sin contenido en términos de cómo aterrizar y tomando en consideración que esta dinámica de cuidado ha sido siempre, o sea, la humanidad ha tenido que desarrollar estrategias de sobrevivencia para poder llegar a ser lo que somos el día de hoy. Y en esas labores de sobrevivencia, pues el cuidado comunitario, el cuidado familiar, el cuidarme como individuo, como individua, ha sido esencial. Y en este contexto por así decirlo, en la teoría del Estado natural de las personas es cuidarse. Cuando viene el Estado moderno, la participación, este tercero, como el gobierno que interviene en esas estrategias, pues se le da un voto de confianza para que justamente el Estado desarrolle sus aspectos políticos, de cómo cuidar a la sociedad, cómo protegerla, cómo mantenerla segura, cómo brindarle los elementos necesarios para que la sociedad prospere. Sin embargo, cuando el Estado falla, le empieza a dejar la carga o a las personas o al mercado, y no todas las personas tienen los medios económicos para poder ir al mercado y comprar cuidado, o los medios importantes necesarios para cuidarse, o pagar que alguien, o tener una red de familia, un tejido social que los cuide. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que desde la política también se redistribuya entre el gobierno, el mercado y la sociedad ese cuidado. Y por otra parte, también que el Estado asuma una función de participar en el proceso de cuidado, no solo ofreciendo recursos, sino que también ofreciendo infraestructura, buena infraestructura, o sea, hospitales, centros de cuidado para la infancia, para la adultez. Ahora que habla de los adultos mayores, si vemos en un proceso de envejecimiento, ¿quién va a cuidar a los adultos mayores cuando los jóvenes están teniendo que emigrar a zonas urbanas o a otros lugares donde puedan gestionar actividades productivas que les permita sostenerse la vida? Entonces eso genera una cantidad de interrogantes que uno bien podía estarles preguntando al Estado colombiano. ¿Qué va a hacerse con el proceso de envejecimiento? El envejecimiento va a tener incidencia directa, por ejemplo, en las pensiones, porque aquí no se discute sobre la edad de retiro. En otros países, en México, ya se amplió la edad de retiro, porque en la medida en que incrementa la expectativa de vida, también se incrementa las posibilidades que las personas después de retirarse van a vivir más años. Pero ¿de dónde se va a sostener esas pensiones si no se dan los elementos necesarios para que también desde el Estado y el mercado y la familia las personas se puedan cuidar? Los adultos mayores hoy en día no solo es el problema de la adultez o la vejez y la precariedad de ser viejos o la decadencia, sino que también la calidad de vida se ve afectada por el tema de la discapacidad en las personas adultas, por el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, por muchos aspectos que implican que tiene que haber un sistema de cuidado no solo comunitario, no solo de la familia, no solo de los individuos, no solo del mercado, sino que el Estado tiene una función fundamental en participar en esos procesos de cuidados. Sí, es un panorama político súper complejo y sobre todo no se está poniendo a la vida en el centro, ¿no? No se está pensando en de qué manera vamos a sostener cualquier proceso, ¿no? Digamos que el mercado se preocupa un montón por las pensiones, por ejemplo, pero poco por, pues, quién va a cambiar pañales de adultos mayores, por ejemplo, quién va a hacer, no, un cuidado que es además físicamente y emocionalmente, mentalmente muy agotador, porque siempre dicen como no, pero es que las mujeres no se involucran en los trabajos más pesados de la sociedad. ¿Alguna vez has querido cuidado una persona adulta mayor? Es cuidado que requiere mucha fuerza, mucho esfuerzo y demás. Entonces, pensando un poco en esta sobrecarga, en el desgaste que implica también el cuidado en términos amplios, pero pensando en estos desafíos que nos muestra este proyecto, Estefa, ustedes, ¿qué están pensando
alrededor de recomendaciones de política pública, de recomendaciones que al menos ahorita podamos empezar a plantear desde ciertas perspectivas que probablemente no van a ser los cambios estructurales que necesitamos, pero sí al menos de qué manera podemos empezar a tener una discusión seria y necesaria sobre este tema. Bueno, que nos hemos dado cuenta que antes de hablar de el cuidado y su redistribución, tenemos una discusión pendiente y es el tema de la vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, por ejemplo, que encontramos que a pesar de que exista el cuidarte, como estos ecosistemas de cuidado dirigidos a cuidadoras, hay muchas cuidadoras que no asisten a ellos. ¿Por qué? Porque están preocupadas por su subsistencia diaria. Necesitan ir a trabajar, generalmente de forma informal, para conseguir el dinero para comer, para pagar alquiler, para los servicios. Entonces tenemos esa discusión pendiente de cómo atendemos esta vulnerabilidad social y también que de hecho se retroalimenta con el hecho de que el cuidado históricamente ha sido asignado a las mujeres, de esta feminización del cuidado, porque son quienes encontramos que están en esta condición de empobrecidas, son mujeres que toda su vida han cuidado a otros, han tenido altas cargas de cuidado y el hecho de que no se reconozca, no se remunere, no se redistribuya, pues las ponen un poco en esta situación. Entonces, ¿qué encontramos? Abordar el tema de la vulnerabilidad social, por ejemplo, trayendo como algunas iniciativas que podrían darnos un poco de luz al respecto, el proponer lugares en los cuales se pueda desarrollar tanto las actividades que llamaríamos reproductivas o de cuidado y productivas. Por ejemplo, este año en Buenaventura se inauguró el Centro Integral de Cuidado, que es como un centro que emerge a través de una alianza de la Gobernación del Valle y la Fundación Singer. Y es un poco como que es un espacio que funciona para capacitar a mujeres en confecciones, para que puedan trabajar de la confección, pero además allí encuentran un centro de lavado para la ropa, un comedor comunitario para la alimentación y un jardín infantil para sus hijos. Entonces, de una u otra forma resuelve esta idea de que las mujeres necesitan trabajar, pero a quienes delegan estas responsabilidades y cargas de cuidado que tienen. Y encontrábamos un poco, por ejemplo, en Navarro, este corregimiento, las mujeres nos decían eso, queremos trabajar, pero ¿dónde dejamos nuestros hijos? También un poco ligado a esta figura tan común de las madres cabeza de hogar, por estas paternidades ausentes, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo se habla en este tipo de hogares de la redistribución? Cuando no hay con quien redistribuir o redistribuyen a sus hijos, cuando empiezan a crecer un poco más, les asignan tareas de cuidado. Entonces, este tema de cómo abordamos la vulnerabilidad social, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿cómo se ve? Muchos de estos no tienen pensiones. De hecho, cuando en la encuesta preguntamos qué está haciendo para su vejez, a manera de previsión. Entonces se daban algunas opciones, entre ellas ahorro, pensión, por ejemplo, quienes pensionan de forma tanto voluntaria como obligatoria es el 25%. Quienes dicen que no están haciendo nada de esas opciones que dimos, el 47%. No tienen, es un montón, esa es una preocupación muy grande de, por ejemplo, que empezamos a ver hoy, los adultos mayores que muchas veces no asisten a esas ofertas de la alcaldía, como el Centro Vida, que es un espacio donde pueden ir de 8 de la mañana a 4 de la tarde y les dan actividades tipo de salud emocional y salud física. Doctores, trabajadoras sociales, psicoterapeutas, pues no asisten a estos espacios porque tienen que ir a trabajar de forma informal, en el rebusque, o deben ir a hacer la comida en su casa. Entonces, esto hace, por ejemplo, que los espacios, no se usen, no se cumpla la cuota y en algunos lugares se cierran, como ha sucedido en Navarra. Entonces, esto sí, también de nuevo ligado a la vulnerabilidad social. Y por otro lado, la pregunta de ¿cómo hacemos para que la oferta del cuidarte, del ecosistema de cuidarte, llegue a quienes más lo necesitan? Que son las mujeres generalmente que tienen cargas muy altas de cuidado, generalmente que cuidan a personas con alguna discapacidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que la oferta llegue a ellas? ¿Cómo reducir la carga?
Exacto, y muchas no, justamente por sus cargas de cuidado, no pueden desplazarse a otro lugar fuera de su hogar. Entonces, a lo mejor pensar estrategias más móviles, domiciliarias, por ejemplo, la figura del cuidador en casa, del home care, o pensar cómo llevar la oferta del cuidado a las mujeres o proporcionarles por lo menos el transporte, que es algo que hemos visto que ha empezado a funcionar en Saladito, por ejemplo, que para llevar las mujeres a algún evento o taller de cuidarte se les recogen pues como en una buseta, también teniendo en cuenta que las distancias son tan amplias, tienen dificultad de transporte por el tema de la infraestructura. Pero también los costos, y porque los sale de su costos. bolsillo. Exacto, entonces por ejemplo lo que hacen es como iniciativas, pensar iniciativas como de cómo facilitamos el desplazamiento y acercamos o llevamos la oferta a ellas. Entonces eso podría ir como por esa línea un poco. Bueno, aquí quedan delineadas un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué implica cuidar en la ruralidad? Estos cambios demográficos que se vienen y los que vamos a tener que seguir hablando, y de qué manera pues empezamos a poner la vida en el centro, que creo que en últimas es lo que necesitamos como sociedad. Así que bueno, les invitamos a seguirnos escuchando en nuestro podcast, les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Ahí pueden encontrar muchísima información, van a encontrar información sobre nuestros proyectos, los resultados y demás. Nos vemos en un próximo capítulo.